el rol de los intelectuales y los economistas, sobre todo, que casi tú tienes tantas escuelas y posiciones completamente contradictorias, unos que dicen A, otros B, y todos reclaman que son verdaderas, en definitiva. Y en este libro, no sé si lo pudiste ver, el de Black Swan, de Nassim Taleb, no, un gran libro, ¿no? Gran libro, muy bien traducido al castellano. Ya, él dice, bueno, lo que explica, a propósito de estas teorías matemáticas de inversión, el portafolio moderno, todas estas cosas, lo que explica el éxito de una teoría, dice, muchas veces el contagio, más que su rigurosidad académica, intelectual. Si uno se va a revisar grandes economistas en el sentido de grandes economistas que han pasado por las mejores universidades del mundo, por el MIT, por Harvard, etcétera, la cantidad de cosas que han escrito y que han dicho que han resultado ser completamente equivocadas y completamente falsas, sobre todo en el mundo de la economía. ¿A qué le atribuyes tú eso? Es decir, todo el keynesianismo, todo lo que hizo la CEPAL en América Latina, por ejemplo, donde hubo varios investigadores que estudiaron en alguna de las mejores universidades del mundo, no Raúl Prebisch, que él estudió acá en Argentina, pero hubo varios otros que sí estuvieron en Harvard, que estuvieron en otros lados, en la London School of Economics, y en definitiva estaban completamente equivocados, no habiendo sido personas tontas, sino que era gente brillante, pero no entendieron el problema ni cómo funcionaba la economía. Igual Oscar Lange, los socialistas, que defendían la economía centralmente planificada. ¿A qué le atribuyes tú eso cuando uno lee a Mises o Hayek, le resulta tan evidente que él no puede funcionar, el socialismo o el keynesianismo? Yo creo, Axel, que hay varios factores ahí, ¿no? Y a lo mejor los que mencionan no son los únicos, pero uno es este modelo de competencia perfecta, que uno de los supuestos centrales del modelo de competencia perfecta es el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes. Si hay conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, no hay tal cosa como empresario, no hay tal cosa como arbitraje, porque al fin y al cabo el empresario está conjeturando que los costos están subvaluados en términos de los precios finales para sacar partida de ese arbitraje. No hay empresario y no hay competencia. Entonces es una contradicción en términos y se sigue enseñando ese modelo, por una parte. Por otra parte, como dice Thomas Sowell, que es un autor me parece muy, muy fértil, señala que el tema para la planificación no es tener ordenadores con una memoria extraordinaria, porque sencillamente los datos no están disponibles ex ante a la acción del hombre. Y después, yo diría, es el tema de la soberbia, el tema de la arrogancia, el tema de, en lugar de comprender que el conocimiento está fraccionado, está disperso entre millones de personas, piensan que deben concentrar esa información y lo que están concentrando es ignorancia. Yo no sé, tomo un minuto, tú no sé si lo ubicas a John Stossel. Sí. Bueno, John Stossel es un programa muy famoso. Tiene un programa en televisión, en Fox, pero esto que voy a decir no lo presentó en Fox, pero está creo que en YouTube, ¿no? Él dice, imaginémonos un trozo de carne envuelto en papel en una góndola en un supermercado. A partir de ese momento cerremos los ojos y miremos en regresión para atrás todas las etapas que han tenido lugar. Desde el agrimensor que va a calcular los campos, los alambrados, los postes, nada menos que los postes que son talas y procesos de forestación y reforestación, que son proyectos que llevan entre 30 y 40 años. Si uno se imagina horizontal y verticalmente la cantidad de empresas de transportes, de cartas de crédito, de bancos, en fin, los alambrados, los caballos, las monturas, las empresas para la montura, las cosechadoras, los abogados, pero literalmente en ese pedacito de carne han colaborado 2 millones o 3 millones de personas o más, eventualmente, o más, sin que nadie esté pensando en ese trozo de carne. Cada uno está pensando en su interés personal y en su segmento. Y esa coordinación entre millones de personas en el spot, digamos, que a veces es conocimiento tácito. Michael Polanyi, otro autor muy interesante, ha elaborado sobre el conocimiento tácito, que todos lo tenemos, ¿no? Tú y yo seguramente andamos en bicicleta, pero no podemos explicitar todas las leyes físicas que nos permitan, simplemente andamos. Y mucha gente simplemente hace algo y es una maravilla lo que hace y a lo mejor no lo puede articular ni hacer un paper sobre el tema. Entonces se dice, no se puede dejar a la anarquía del mercado, lo voy a coordinar. Y en ese momento desaparece el envoltorio, desaparece el pedazo de carne y eventualmente desaparece la góndola y el supermercado. Y no hay nada de nada. ¿Por qué? Porque se bloqueó, se cortaron los cables de esa información. Es el ejemplo parecido al del lápiz que tenía Friedman, ¿no? Exactamente, yo lápiz, que el origen es Leonard Reed. Ah, perfecto. Leonard Reed. Friedman lo cita, Friedman y Stigler lo citan de Leonard Reed, el fundador de la Foundation for Economic Education. Sí, esto es algo muy poco entendido y a veces parece contraintuitivo. Cuando uno habla con estudiantes, con jóvenes y les explica esto, quedan asombrados. Es como si nunca hubieran pensado que para que ese teléfono, el iPhone que ellos tienen en su mano hoy día y lo toman como algo normal, algo que está por sentado, no hubieran tenido que ocurrir todas estas transacciones. Son millones, virtualmente hoy día son millones, tal vez miles de millones de transacciones que fueron necesarias entre personas que no se conocen y que probablemente si se conocieran se odiarían.
Y esa es también una de las gracias del mercado, que en condiciones de libertad, que es lo que da origen al mercado, permite a estas personas colaborar, a judíos con musulmanes, a católicos con protestantes, a negros con blancos, da lo mismo, todo el mundo colabora pacíficamente persiguiendo su interés, que esto es algo que ya Adam Smith, ¿no? De alguna manera... Claro. Bueno, y ahí tienes, Axel, tú mencionaste la palabra contraintuitivo. Yo creo que eso es una cosa clave también que pone en desventaja a los economistas que queremos explicar este orden espontáneo. Porque tú ves un individuo que pasa por la calle con un Mercedes de lujo y otro con un Fiat chiquito. La primera reacción de mucha gente es ¿por qué no dividimos las dos cosas y los dos tienen Ford? Y todo lo que está implícito y todas las consecuencias negativas, sobre todo para los que más necesitan de ese razonamiento, cuesta esfuerzo. Es una ciencia en realidad contraintuitiva porque lo primero que se te ocurre está mal, casi seguro. Y eso viene de otra cuestión, ya que lo mencionamos a Reed, que a mí me parece muy atractivo, no sé qué te parecerá a ti. Reed señala, porque hay mucha gente también ansiosa por estas cosas, dice, hay que vender mejor las ideas. Reed explica, las ideas no se venden, no es un proceso comercial, no es lo mismo que vender desodorantes o dentífricos. ¿Por qué? Si yo te quiero vender un desodorante, yo te voy a explicar cuáles son las ventajas de usar el desodorante, punto. No necesito que tú sepas cuál es el proceso de producción del desodorante desde el origen. Sin embargo, si te voy a transmitir una idea, el que, a menos que sea un fanático y tome la idea sin hacer ningún análisis, en general lo que se requiere es elaborar y conocer la fundamentación de esa idea, o sea, todo el proceso productivo. Y eso lleva tiempo y cuesta esfuerzo, o sea, contraintuitivo, y al mismo tiempo no se vende, y que requiere un proceso desde el inicio, en todo el proceso de producción hasta el consumo, a diferencia de la venta de un dentífrico, nos pone en una situación de desventaja frente a otros que hacen discursos cortitos, que toman lo contraintuitivo y paran ahí, ¿no? Que se quedan en la primera, exactamente, lo que hablaba en la superficie. Henry Hazlitt, lo que se ve y lo que no se ve. Bastiat originalmente, claro. Bastiat originalmente, y que él lo trata también en su libro Economics in One Lesson. Sí, que es un libro muy recomendable. Muy recomendable. Está en castellano, Economía en una lección. Está disponible incluso en internet, se puede bajar. Y bueno, eso no sabía. Sí, claro, yo se lo doy mucho a los jóvenes que están interesados en aprender, porque para mí la mejor introducción que existe es un libro simple a la economía que se ha escrito jamás, sin irnos a tratados complejos como la acción humana, que ya es mucho más avanzado. Pero en ese sentido, el rol de los intelectuales vuelve a cobrar, digamos, una función que es clave, que es explicar todas estas cosas, y que es a los jóvenes en la universidad o en los medios de comunicación en distintas partes, ir explicando que se requiere un análisis un poco más profundo para entender estos fenómenos que finalmente son los que nos permiten vivir en civilización. Porque esta libertad, esta posibilidad de perseguir nuestros intereses y tener relaciones de intercambio, lo que nos permite crear nuestra riqueza y las instituciones que dan origen a la vida civilizada y a la sociedad abierta. Y eso es algo que se entiende muy poco, y hoy día uno pareciera ser que no se entiende casi en lo absoluto cuando uno ve lo que proponen intelectuales que son de nuevo gente brillante, pero que están a la izquierda y que proponen fundamentalmente de nuevo esta planificación central, el uso de la fuerza, bajo la premisa de este racionalismo arrogante, que ellos pueden controlarlo y dirigirlo todo desde arriba. Pero es un libro, me parece, muy necesario para que la gente vea el significado de ese título, de acción humana, que no es una cuestión de ruido metálico y de curvas y de derivadas e integrales, sino algo de la acción humana donde se integran aspectos filosóficos, aspectos éticos, aspectos jurídicos, aspectos humanos. Y entonces los tecnócratas, los econometristas, digamos, se burlan de esto porque no han sido capaces de captar la esencia de esto. Y cuando alumnas y alumnos tienen acceso a esto, se maravillan con algo nuevo que está fuera de las facultades y fuera de las universidades. Por eso, de nuevo, yo quiero subrayar esta fundación que me patrocina hoy, que tenga ese objetivo de estudiar, de difundir los fundamentos y de producir y generar debates y de análisis de libros. Suponte, a mí me parece un libro, anoche estamos hablando de la comida de Dworkin y de Rawls, pero hay un libro de Lester Thurow que está traducido al castellano, El futuro del capitalismo. Lo recomiendo mucho por las barbaridades que este individuo dice, y tiene el grado máximo en Oxford, el grado máximo en Harvard, doctor en economía de los dos lugares, y enseña en MIT. Y él dice, y estoy citando textualmente, que el capitalismo se asimila a la esclavitud. O sea, no entendió nada de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿de qué sirven esos doctorados en Oxford y en Harvard? Y viene otra cosa, Axel, que Thomas Sowell lo ha analizado y lo analiza sus memorias. El tema que está pasando
en muchas facultades, y es que los directores de tesis presionan a los doctorandos para que usen un lenguaje civilino complicado y agreguen modelos que son absolutamente inútiles. Y yo quiero citar el ejemplo que seguramente tú conoces, de estos dos franceses, que publicaron un libro con el referato necesario en Social Text, uno de los journals más prestigiosos en Estados Unidos, y cuando se lo publicaron, los dos dijeron que se estaban riendo de la comunidad académica y que querían publicar su propia refutación. La presentaron y le dijeron que no tenía altura académica esa refutación, entonces lo editaron en un libro que se llama Imposturas Intelectuales, editado por Paidós, que lo recomiendo mucho para ver los abusos y la cuestión tortuosa, antipoperiana, digamos, que insistía tanto en hablar con sencillez y explicar las cosas de la forma más clara posible, de estas cuestiones que tú a veces entras a la biblioteca de alguien que aprecias mucho intelectualmente y le dice, me gustaría ver su tesis doctoral, y te dice, no, la tesis doctoral no, vamos a ver los otros libros que produje, porque la tesis doctoral es un fraude. Lo obligaron en los medios académicos a hacer cosas inauditas. Siempre he tenido la sensación de que una gran parte, si no la mayor parte de lo que se produce hoy en las ciencias sociales, incluida la economía, es prácticamente inútil, porque no, digamos, cae en este problema. Sí. Uno que es extremadamente complejo, después un montón de teorías, ni hablar de los estudios culturales, que son de atoneo, marxismo, sí. Y el marxismo, postmodernismo, todas esas cosas que tienen un diagnóstico completamente equivocado, a mi juicio, de lo que es la realidad, cómo funcionamos los seres humanos. Y en economía, ni hablar. Sí. O sea, una de las cosas que me ha llamado la atención en la última crisis financiera, por ejemplo, Bernanke, a quien se le atribuye ser un gran académico, un experto, pero Bernanke negó sistemáticamente la burbuja inmobiliaria antes de que ocurriera, después dijo que no había problemas con los subprime. O sea, si uno a Bernanke lo evaluara no por sus papers, sino por los resultados de sus pronósticos, sino por los resultados de sus pronósticos y su propia gestión, uno tendría que decir que llegar a la conclusión, como dijo Nassim Taleb en una entrevista en la revista Reuters, que es un charlatán. Él lo calificó así. El autor del Cisne Negro. El autor del Cisne Negro lo califica como un charlatán. No vi eso. Y claro, es una palabra muy dura. Yo no sé si iría tan lejos, pero da la impresión de que no sabe, a pesar de tener todos los doctorados. Creo que se doctoró en el MIT y haber sido profesor en Princeton y todo lo demás. Como él, muchos otros. ¿Qué representa eso para el bienestar de la humanidad? Como amenaza, como peligro, que sean ellos con ese nivel de poder, porque estos son personas que tienen el poder, digamos, del mundo en sus manos. Claro. ¿Cuál es el riesgo que tú ves hacia el futuro de que no haya un cambio y el mainstream siga por este camino, en definitiva, y nosotros no logremos, porque estamos hoy día en la minoría, en la Escuela Austríaca de Economía, en esta tradición más liberal clásica, no logremos, digamos, transformarnos en el mainstream en algún momento, o por lo menos influir? ¿Cuál es el riesgo que ves tú de que esto siga así adelante? Yo creo que es muy esperanzador fundaciones como esta que ahora se establece, no solo por lo que pueda producir y generar esa fundación, sino por las influencias en casas de estudio formales como universidades, y hay otras instituciones, no las suficientes, digamos, que están en esa misma tarea, y creo que eso presenta una esperanza.